propósito y la prioridad de la oración. Sin lugar a dudas, esta pregunta que vamos a hacer es la pregunta que a todos nos detiene y que muchas veces necesitamos responder. Requiere una respuesta. ¿Por qué? Porque de ella depende nuestra vida de fe. ¿Realmente funciona la oración? La oración no contestada es el obstáculo mayor que se interpone en el camino de una vida de fe verdadera. Personas con un corazón sincero, con una disposición a agradar a Dios, personas con un anhelo que en realidad quisieran ver el poder de Dios. Cuando no tenemos una respuesta a la oración, cuando nuestra oración no es contestada, es como una barrera que se interpone en el camino a una vida de fe verdadera. La más grande dificultad en la experiencia de la mayoría de los creyentes está en su vida de oración. Puedes visitar una iglesia, puedes estar comprometido con una labor altruista, puedes hacer buenas acciones, puedes dar comida a los pobres, puedes dar vestido a los huérfanos, puedes estar al pendiente de muchas cosas, pero cuando tu oración sientes que no es respondida, cuando las cosas no cambian, cuando las situaciones son diferentes, cuando las circunstancias no han mejorado en ninguna manera, sentimos que algo está fallando. La oración es algo crucial, por eso es necesario evaluar todas estas preguntas. Para muchos de los que oran, la práctica de la oración es solamente un ejercicio religioso, el cual no se interesa por obtener resultados. Creo que ese es el peligro más grande al que nos enfrentamos. Creo que este es el riesgo al que tú y yo muchas veces estamos expuestos. ¿Por qué? Porque vemos la oración solamente como un ejercicio religioso, como algo que hago para cumplir, ya sea en la iglesia, con mis padres, con mis abuelos, con el pastor, con el líder, con la líder. Pienso que es un ejercicio, pero pocas veces espero resultados. Y cuando yo no espero resultados en la oración, me estoy perdiendo el privilegio de orar correctamente. La oración va más allá de un ejercicio religioso. Las consecuencias de la oración no contestada pueden ser esta. Nos sentimos abandonados y aislados de Dios, imaginándonos que Él no se preocupa por nuestros problemas, porque miramos que Él responde a otras personas, porque escuchamos los milagros que hizo cuando tal o cual persona oró y Dios respondió, porque vemos resultados en otras personas, pero nosotros empezamos a sentirnos abandonados y aislados de Dios, imaginándonos que Él no se preocupa por nuestros problemas. Cuestionamos el carácter y la integridad de Dios. Empezamos a dudar si realmente Dios cumple sus promesas, si realmente Dios es íntegro cuando habla, si realmente Dios considera que nosotros somos sus hijos. Empezamos a cuestionar y sentimos como que nuestras vidas están muy intranquilas e inestables. Esa sensación que tú has tenido cuando no responde Dios tus oraciones o cuando no miras una respuesta a la oración, es lo que todos hemos sentido. No eres una persona eres más débil, no eres una persona que se decepciona rápido. Créeme, todos nos sentimos de esta manera. Y no solamente eso, llegamos a conclusiones prematuras acerca de nosotros y nuestras oraciones. Empezamos a considerar que nosotros no somos tan importantes, que a lo mejor no hemos sido salvos, que quizá Dios no nos ama, que a lo mejor nuestras oraciones no tienen palabras tan bonitas y elegantes, que a lo mejor nuestras oraciones no son tan precisas como Dios quisiera. Empezamos a dudar de todas las cosas, de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestro contexto, de Dios, de la iglesia. Y créeme, hasta cierto punto es normal sentir esto. Y también dudamos de nuestro llamado como intercesores de Dios. Se nos olvida que como seres humanos estamos en la tierra para invitar a Dios a influenciar, a tocar, a ministrar las áreas terrenales que conocemos y aún las que no conocemos. Sin embargo, aunque es tan sencillo para muchas personas orar, es muy mal interpretado. La oración no es solo una actividad,
un ritual o una obligación. Cuando tú ves la oración solamente como un ritual, algo que llenas los requisitos y entonces Dios va a responder, te pierdes la esencia de la oración. Cuando es una obligación, porque si quieres pertenecer a un grupo, porque si quieres ser parte de esta secta, porque si quieres ser parte de esta iglesia, necesitas orar. Cuando la oración se vuelve una obligación, pierde el sentido de todo lo que Dios desea hacer. La oración es una comunión y es una comunicación con Dios que toca su corazón. La oración es una relación personal con Dios mismo. Es donde Dios muestra su pensar, es donde Dios se muestra a ti mismo, te muestra su corazón y de qué forma Él desea actuar. La oración no es una obligación, la oración es una comunión y una comunicación con Dios que toca su corazón. Mire, cuando usted entiende los principios del arte de orar, usted comenzará a comunicarse con Dios con poder, con gracia y confianza. Cuando dejas de ver la oración como una actividad, como un ritual o como una obligación, cuando empiezas a comprender que la oración es una comunión y comunicación con Dios, donde Él te revela su corazón, sus pensamientos, entonces la oración se vuelve un deleite, una alegría, un regocijo, porque ya te estás comunicando con Dios, no por obligación, no como una superstición, no como una actividad, sino que te estás comunicando con Dios, conoces su corazón, entonces lo harás con poder, con gracia y confianza. En este curso es lo que vamos a estar viendo, los principios del arte de orar. ¿Cómo podemos orar de tal manera no para convencer a Dios? Escucha, esto es muy importante, no para convencer a Dios, sino para que nosotros nos deleitemos en esta oración. Esa es la forma, esa es la manera en la cual Dios habrá de actuar y en la cual tú vas a disfrutar de este privilegio que tenemos de influenciar la tierra con el poder celestial. Esa es la oración. Cuando nosotros tenemos la suficiente fe en Dios, que sabemos que podemos influenciar la tierra, cada evento, cada diseño, cada actividad en la tierra, podemos influenciarla a través del poder celestial y nos volvemos un canal de fe. La oración fue diseñada para ser uno de los aspectos más emocionantes de la vida de fe. Y no fue diseñada por un hombre, no fue diseñada por ti ni por mí, fue diseñada por Dios. Eso es lo más grande, lo más maravilloso, lo que tú y yo podemos comprender. La oración, cuando es visto como obligación, es aburrida y es de pesar. Pero cuando entendemos los principios de la oración se vuelve uno de los aspectos más emocionantes de la vida de fe. Es decir, cada vez que tú te acercas a Dios en oración, vas con la mentalidad, vamos a transformar algo nuevo el día de hoy. La oración tiene el poder de transformar vidas. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias. La oración tiene el poder de dar paz y perseverancia en medio de las pruebas. La oración también tiene el poder de alterar el curso de las naciones. La oración tiene el poder de ganar el mundo para Cristo. Entonces, ¿cómo no va a ser emocionante? ¿Cómo no va a ser algo que nos desafíe? ¿Cómo no va a ser algo que deseemos hacer si nos va a dar todos estos privilegios? El camino a la oración entonces es esto. Vamos a ir adentrándonos en cada video, vamos a ir adentrándonos cada momento a profundizar en lo que es la verdadera oración, pero vamos a terminar con este resumen, el camino de la oración. Debemos reconocer que cuando oramos y no obtenemos resultados, es una indicación de que algo anda mal. Debemos recordar también entonces que Dios es fiel en contestar la oración. Dios es fiel en contestar la oración. Él va a actuar, Él va a hacer las cosas, Él va a vivir, Él va a moverse de la manera en la cual su soberana voluntad, su perfecta decisión, su soberana gracia va a actuar, pero Dios es fiel en contestar la oración. El tercer punto en el camino a la oración que debemos estar convencidos es que la voluntad de Dios y la palabra hacen el trabajo cuando son comprendidas y puestas en práctica. La voluntad de Dios y la palabra de Dios hacen el trabajo cuando son comprendidas, número uno,
conozco la voluntad de Dios, comprendo la voluntad de Dios, vivo bajo la voluntad de Dios. Por eso la pongo en práctica. No solamente sé la Biblia de memoria, no solamente leo la Biblia, sino que la estoy practicando. Y también tenemos que entender, número 4, que Dios a veces detendrá las respuestas a la oración para que le busquemos a Él y busquemos los principios que son esenciales para orar de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su voluntad y apropiarnos de sus promesas y de su poder. Esta es la manera en la cual Dios desea que tú y yo actuemos. Por eso muchas veces Dios va a detener la respuesta a la oración para que nuestro corazón se humille y para que busquemos realmente lo que Él desea mostrarnos. Las características de la verdadera oración son las siguientes, porque quizás has conocido a personas que dicen que oran, pero en realidad no lo hacen. ¿Cómo puedo saber que estoy orando realmente? La verdadera oración establece una intimidad con Dios. No tiene que ver con una religión, no tiene que ver con lo que tú haces, sino que la verdadera oración establece una intimidad con Dios. La verdadera oración trae honor a su naturaleza y a su carácter. La verdadera oración no trae honor al hombre, no trae honor a la mujer que ora, no trae un protagonismo a las personas que oran. La verdadera oración trae honor a la naturaleza y al carácter de Dios. Reflejas tu humildad hacia otros, no presumiendo de lo que haces. Debemos de examinar la vida de Jesús. Jesús nunca nos dijo cuánto oraba. Las personas que le conocían, sus discípulos, las personas que escribieron los evangelios, ellos decían de qué forma oraba Jesús, pero Jesús nunca habló en sus enseñanzas, no lo presumía, porque la verdadera oración trae honor a la naturaleza y al carácter de Dios. La verdadera oración motiva el respeto por la integridad de Dios. Una persona que realmente ora siempre será una persona íntegra. Será una persona que trae integridad a Dios. Será una persona que puede reflejar la integridad de Dios. La verdadera oración nos capacita para creer en su palabra. La verdadera oración traerá fe, traerá convicción, traerá alegría, traerá confianza en la palabra de Dios. La verdadera oración también te motiva a la confianza del amor, en el amor de Dios. Todo esto inicia en la principal pregunta que hicimos. ¿Realmente funciona la oración? Si hasta este momento tú, en tu vida de oración, esto no ha nacido, no ha nacido una intimidad con Dios, no ha traído naturaleza, honor a su naturaleza y carácter, no te ha llevado a la integridad, no te mueve a leer la palabra, tampoco te da confianza en su amor y tampoco afirma sus propósitos y voluntad, entonces no estamos orando correctamente. Preguntamos si funciona la oración, pero la pregunta entonces sería, ¿estoy orando realmente? Porque quizás cierras tus ojos, doblas tus rodillas, te encierras en tu recámara, pero si no estás teniendo estas características, si no estableces una intimidad con Dios, si no es un ritual de obligación, si no trae honor a la naturaleza y al carácter de Dios, solamente eleva tu ego, si no te está llevando a vivir en integridad, no es verdadera oración. Si no te está llevando a creer en su palabra, entonces no hay una oración verdadera. La verdadera oración se apropia de las promesas de Dios. ¿Funciona la oración? Sí funciona. Y el desafío de estos días es que analices, que medites, que cuentes la obra de Dios, que aprendas a orar. Y no te preocupes cuando decimos que aprendas a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Tenemos que aprender a orar. No te preocupes, no te sientas mal. No hay ningún conflicto en reconocer que necesitamos aprender a orar. No importa cuánto tiempo tengas en una iglesia, no importa cuántos momentos tengas tú de conocer a Dios, todos tenemos que aprender a orar. ¿Funciona la oración? Te puedo decir categóricamente que sí. Terminamos y cerramos este video con esta frase. La oración está destinada a ser contestada.
La oración está destinada a ser contestada. Tu oración no va a quedar en el aire. Tu oración tendrá una respuesta. En este video